Hola, ¿qué tal amigos de Atom Hub? Mi nombre es Memo Navarro y estamos aquí para platicar con mi amigo Héctor Rubalcaba, Tito. Él es CEO de Alicia, una agencia de publicidad que se especializa en trabajar con pymes y en temas de innovación. Va a estar súper interesante el tema porque vamos a hablar de estrategias que pueden utilizar para enfrentar esta contingencia con el COVID y pues acompáñenos, se va a poner bueno el tema. ¿Cómo estás, Tito? Bien, bien, Memo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y ahorita platicábamos y tenemos ya rato platicando de a ver qué podíamos hacer en esta situación tan especial que nos ha tocado vivir, esta contingencia. ¿Qué podíamos hacer en conjunto? Pues para que la gente que nos escucha conozca un poco de tu experiencia, también de nuestra experiencia trabajando en medios y cómo durante esta contingencia podemos aprender a utilizar a nuestro favor redes sociales, las nuevas tecnologías, el video, todas estas cuestiones para darle un punch a nuestro negocio, porque sabemos que ahorita la situación se está poniendo difícil, ¿no? De acuerdo. Sí, mira, bueno, nosotros nos dedicamos en Alicia, nacimos y por ahí ya nos conocíamos desde hace algunos años con Memo, con Barreto. Nosotros iniciamos hace 20 años con el tema de comunicación, recién egresados de la universidad. Nos dedicábamos principalmente al área corporativa y una parte al área política. Gradualmente nos fuimos enfocando mucho más o las personas nos buscaban mucho más para el desarrollo de un modelo de negocios que no necesariamente fuera solo una estrategia de comunicación. Decidimos virar completamente los últimos 3 años y ahí fue que desarrollamos Alicia. En Alicia tenemos diferentes áreas, hay áreas enfocadas en el tema de innovación social, tenemos unas áreas que están enfocadas precisamente en la parte de desarrollo de modelos de negocios, y hay un área específica para el área digital. Entonces, no lo hicimos lógicamente previendo una contingencia, por supuesto. Sin embargo, el desarrollo de los modelos que íbamos haciendo previos nos permitieron tener una experiencia que ahora podemos poner a disposición de de las pequeñas empresas, que puedan ellos ir entendiendo paso a paso cómo ir generando estos modelos, que no necesariamente es la traducción de tu modelo tradicional a llevarlo a lo digital, sino cómo vas haciendo prueba y error para que vayas entendiendo de qué manera vas a subsistir en este tiempo de contingencia y después posterior en el mundo virtual o en el mundo digital. Exacto. Digo, creo que todos hemos tenido que empezar a pivotear para ver qué hacemos en esta nueva situación, porque además es una situación que no sabemos cuánto tiempo va a durar más así como estamos ahorita, ¿no? Entonces, eh, tú ahorita la experiencia que estás teniendo con lo que está sucediendo, ¿qué análisis nos puedes dar? O sea, ¿qué es lo que estás viendo que está sucediendo y más o menos hacia dónde crees que se puede ir este tema? ¿Hacia dónde vamos después? Yo sé que es muy difícil hacer una predicción, pero un par de escenarios, ¿cuál crees que sea después de que termine la contingencia el mejor escenario y tal vez uno de los peores que tú avisoras? Pero sobre todo, actualmente, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en general? Bueno, creo que desde nuestra trinchera hace 4 o 5 semanas que empezó la contingencia a ser cada vez más restrictiva, por así decirlo, creo que los modelos han ido evolucionando en la parte de negocio de manera muy acelerada. Me parece que nos tardamos como país, como sociedad, etcétera, en ver que venía y no ponernos pilas antes. O sea, no sé si estábamos con la esperanza de que aquí no iba a ser como estaba pasando en Europa o en Asia, y creo que la gran mayoría no previó, no sé si las empresas muy grandes lo hayan hecho, supongo que sí, pero por lo menos las que yo tengo contacto, que son las chiquitas, las medianas y las micro, no se habían preparado para un momento de contingencia. Entonces lo que hicimos fue eh, poder tener contacto con ellas para empezar a generar como una evolución de manera acelerada hacia el mundo virtual. ¿Qué es lo que yo veo entonces en esta situación y cómo es lo que creo que puede pasar en las siguientes etapas?
previo a la contingencia, sabíamos que iba a haber un momento en el que las personas iban a tener que dejar de tener como vida social física, por así decirlo, ¿no? Los que lo pudieron prever o los que actuaron en la primera semana, me parece que ya en estos momentos están por lo menos con certeza de lo que les funciona y lo que no les funciona. Los que están empezando un poquito más tarde, yo creo que todavía es momento de no desesperarse, de poder probar diferentes escenarios, porque si nosotros tomamos la referencia de lo que está pasando en Estados Unidos, que sería a lo mejor nuestra forma de medirnos más cercana, pues nos daríamos cuenta que la etapa siguiente es todavía más compleja que en la que actualmente estamos. No sabemos y no hay una referencia para saber qué va a pasar en una tercera o cuarta etapa. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando empieza a haber un poquito más de libertades sociales, estas se parecen mucho a las que nosotros en este momento tenemos. O sea, quiere decir que vamos a pasar por una mucho más restrictiva o dos mucho más restrictivas y luego vamos a empezar a recuperar espacio, pero muy similar al que estamos en este momento. O sea, el recuperar espacio, por lo menos en lo que vemos en comparación con otros países, no significa que vayamos a volver en 2 o 3 o 4 meses a la vida exactamente como la teníamos en los meses pasados. Entonces, ¿qué tenemos o cómo visualizo yo? Creo que habrá, por ejemplo, lo que está pasando con los restaurantes en este momento, no están cerrados, están en una capacidad de mucho menos del 25%, hay unos que están en el 5%, hay unos que están en el 10%. Creo que posteriormente será más apretado todavía, o sea, se pronostica que va a haber entonces unos cierres que sean mucho más severos y luego el regreso como a estas libertades sociales significará que empiece a haber de nuevo restaurantes abiertos de manera esporádica y gradualmente vayamos recuperando el terreno que perdimos en lo social, pero para rubros como el de los conciertos, los eventos masivos y demás, yo creo que ahí sí se ve un largo plazo complicado. O sea, no sabría en este momento qué es lo que se pudiera esperar ni para cuándo. Sí, de hecho, eso es lo que se ha advertido constantemente, que sobre todo los eventos masivos son los que van a sufrir más, eventos deportivos, este tipo de cuestiones. Pero ahorita tú hablabas del tema de los restauranteros, que es parte de la industria primaria, digamos. O sea, todos necesitamos comer, es algo que no puede parar. Hay ciertas industrias que no pueden parar, que tienen que disminuir su capacidad de producción o su capacidad de dar el servicio que brindan. Pero ¿qué está pasando con los que sí han tenido que parar? Sí, bueno, creo que hay una combinación además de factores ahí interesantes, sobre todo en el tema de los restaurantes, ¿no? Que es en uno que me ha tocado estar muy cercano en los últimos meses. No pertenecen necesariamente a una necesidad básica porque están en los alimentos procesados, aunque están dentro de alimentos. Entonces, creo que de entrada, para la mayoría de las personas todavía no entendemos la lógica de las restricciones y no entendemos muchas de las partes de las lógicas de consumo. Significa que no sé si te acuerdas, pero cuando empezaron las primeras etapas de contingencia, las personas veían restaurantes abiertos y consideraban que estaban haciendo algo grave o algo mal, independientemente de que estuvieran vendiendo comida con toda la parte cuidada pues de lo que las autoridades les dictaban. Eh, Sin embargo, sí hay, por ejemplo, como los gimnasios o las escuelas, ciertas áreas que tienen restricciones básicamente totales. Un colegio público o privado está cerrado desde el primer momento de la contingencia y yo creo que serían casi de los últimos que van a poder regresar a su modelo tradicional. Y no sé, el tema, por ejemplo, de los bares, también, a diferencia de los restaurantes, es uno de los que sí fue cerrado desde un inicio, que ellos sí están en paro total. O sea, no tienen ni siquiera la posibilidad, muchos de ellos, de vender por medio de plataformas y demás, no solo por la capacidad técnica, sino por un tema de regulación. Hay a quienes han sido mucho más duros las regulaciones municipales o estatales o federales que lo que ha pasado con el resto de los modelos de negocios. Y en el caso de estas etapas que tenemos de contingencia, todavía creo que para muchas personas queda la duda de qué es primordial, qué no es primordial.
quién puede abrir, quién no puede abrir, y me parece que incluso para las autoridades no es claro porque han ido cambiando por gremios, por día, la restricción de lo que sí se puede y de lo que no se puede. Y precisamente ese es el tema más complejo de lo que está sucediendo. Lo acabas de decir, que tal vez ni siquiera las autoridades tienen claros ciertas cuestiones con respecto a quién puede abrir, quién no puede abrir. Estamos constantemente pivoteando y trabajando sobre la marcha de acuerdo a los datos que vamos recibiendo, porque entiendo que no es lo mismo tener una curva que va más o menos evolucionando como se espera, que siempre esté debajo del nivel de saturación del sistema de salud, a que de repente, de un día a 3 días después, tengas una curva súper elevada. Creo que ahí van a cambiar muchas cosas en caso de que llegáramos a ese tipo de escenario, que esperemos que no sea. Sí, bueno, creo que todos están aprendiendo sobre la marcha y es lo que normalmente suele suceder en una crisis. Solo que hay crisis sobre las que existe una referencia muy clara que te permitirían anticipar ciertos momentos, y hay crisis como esta muy atípica por el contexto mundial, por el contexto local. No tienes una referencia, muchas veces se pone, por ejemplo, se ponen las referencias de las crisis económicas de años anteriores, pero las condiciones son totalmente diferentes. No te Totalmente. puede servir como referencia de lo que ha pasado, de lo que va a pasar. Y creo que lo mismo le está sucediendo a las autoridades. Saben que debe de haber cierto tipo de restricciones, pero me parece que no tienen claridad, incluso en este momento al 100%, de cuáles son los segmentos que están con la capacidad como de ser, por así decirlo, sacrificados económicamente por el bien del tema de salud. Entonces creo que están tratando de estirar lo más posible para que no truene la parte económica, pero es inevitable que tengamos una repercusión al corto, mediano y largo plazo muy complicada. Y afectaciones va a haber. Las autoridades tienen que irse adecuando a las circunstancias, como tú dices, es muy atípico lo que está sucediendo y sí es importante desde el punto de vista de la responsabilidad social hacer un llamado a que podemos estar no muy de acuerdo o muy de acuerdo con lo que están haciendo las autoridades, pero pues ellos son los que tienen los datos, entonces hay que tratar de ser responsables en ese sentido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y creo que para resumir un poquito lo que hablábamos y hacia el área en la que me parece nosotros tenemos algo de experiencia, es que independientemente de lo que estás trabajando en estos momentos, o sea, si tú tienes una tienda de abarrotes y en este momento está abierta, no significa que va a seguir abierta. Entonces creo Exacto. que como pasó con otros rubros, hay que prepararse, aunque no estés en el paquete en este momento de lo que tiene que cerrar, hay que prepararse para hacerlo. Si no te toca como rubro, como empresa y demás, no pasa nada, pero si lo puedes prever abierto, es mejor que tratar de generar un modelo diferente una vez que estás ya metido en la crisis. Exactamente. Y ya entrando en tema, creo que esto que acabas de mencionar es bien importante. Ya tenemos varias semanas en esta circunstancia. Ya hay quienes han tenido la oportunidad de adaptarse y de prever estos escenarios. Eh, y además hay quienes ya han tenido la capacidad de organizarse como gremio, que creo que a ti te ha tocado ser parte de esto, sobre todo con la campaña de Aquí Nadie Truena, que pues está con todo en todos lados y que creo que está teniendo mucho éxito. Platícanos de ciertos casos de éxito de lo que tú has estado haciendo. Bueno, nosotros dividimos, cuando inició la contingencia, estamos hablando creo que hace, no sé, creo que ya 5 semanas, nosotros abrimos todas nuestras áreas de asesorías para las micro y las pequeñas empresas de manera gratuita. Entonces lo combinábamos con nuestro día a día de lo que estábamos haciendo y empezamos a recibir, pues sí, como casos en los que tratábamos de encontrarles como equipo fórmulas que pudieran empezar a probar para ver de qué manera pudieran empezar a tener ventas de manera, es que le podríamos llamar digital, pero no todas necesariamente son ventas digitales, sino que tuvieran herramientas para empezar a buscar fórmulas diferentes pues sí, de venta
o por lo menos de generación de audiencias o de fórmulas que fueran pruebas para saber si el modelo con el que yo trabajaba me servía en el tiempo de contingencia, si tenía que buscar un modelo nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de estas asesorías, en algún momento platicamos con diferentes restauranteros. Muchos de ellos ya eran clientes de nosotros de manera regular, sobre todo los del área de la zona de Chapultepec, y tenían la intención de hacer, pues como no era necesariamente una campaña, más bien lo que ellos buscaban era que las personas entendieran su punto de vista. En esos momentos hay que generar el contexto. Los bares o los restaurantes que abrían, se les tomaban fotos, no sé si recuerdan, y luego las subían a redes sociales y decían, que inconsciente, que está abierto por ejemplo tal restaurante, si todos estamos en nuestras casas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso que ellos buscan dar es precisamente el que las personas supieran que aquellos que estaban todavía abiertos era primero porque la ley se los permitía, porque estaban dentro de los alimentos y porque muchas personas todavía necesitaban alimentos procesados para poder seguir su día a día y demás, ¿no? La segunda era que estaban cumpliendo con todo lo que les habían exigido. La gran mayoría no puede tener un aforo mayor de 50 personas, en algunos casos de 25. Las mesas no pueden estar juntas, no pueden recibir más de 4 comensales en una mesa, etcétera, etcétera. Toda esta combinación de circunstancias lo que hacía es que ellos generaran los recursos o estuvieran intentando generar los recursos mínimos indispensables. O sea, estamos hablando que el grueso de los restauranteros en ese momento habían bajado sus ventas a menos del 10%, los que seguían abiertos. Quienes tuvieron que cerrar se quedaron en cero y ellos ya van en el mes 2. O sea, nosotros a lo mejor llegamos un poquito más tarde, la mayoría, pero ellos ya van en el mes 2. Entonces, lo que hicieron fue, se reúnen entre ellos de manera virtual, nos pidieron que si los podíamos asesorar, principalmente en la producción de un video que tuviera como ciertas características donde ellos pudieran expresar lo que pensaban, que las personas entendieran que si tú les comprabas no necesariamente estabas generando como un daño, sino por el contrario, estabas generando empleos mínimos indispensables para cientos de miles de personas que dependen de la producción del alimento, de la distribución, de la cocina, del reparto, etcétera. Es una cadena que sí, que era el primer eslabón, creo yo, de la crisis para empezar a tronar. Es algo que nos costó, sobre todo al principio, entender que todo esto va en cadena, ¿no? O sea, paras un sector y eso afecta a el resto de los sectores, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de ahí surge entonces, de los mismos restauranteros, esta idea, ellos mismos generan sus guiones, lo que íbamos haciendo nosotros, y teníamos por ahí un chat, porque además ya todos estaban en su casa, donde nos poníamos de acuerdo sobre qué se tenía que decir, cómo se tenía que decir, pero nuestra parte básicamente fue dar la asesoría en la que yo era muy terco, era que debían de tener un llamado a la acción muy claro, o sea, no nada más decir, la estoy pasando muy mal, porque si no te decían, ¿tú qué tienes que hacer? Pues se iba a quedar en un video nada más emotivo. Y la otra sugerencia era que tuviera un hilo conductor que les permitiera generar un diálogo que iniciara en ese video, pero que posteriormente tuviera capítulos previendo que la crisis no iba a terminar en 2 semanas, o en 3 semanas, o en 4 semanas. Entonces lanzan los restauranteros este video de Aquí Nadie Trona y se convierte en un día en la tendencia en el país, y a la fecha sigue siendo el movimiento más fuerte, que no solo representa el sentir de los restauranteros, sino que terminaron mostrando el sentimiento de todos los microempresarios, y ahí como que se vieron identificados, y ahora es un movimiento que opera en un montón de de ciudades del país, y que cada vez va tomando más fuerza y se va convirtiendo además en otras líneas de acción que ya no necesariamente son la de pedir para llevar para los restauranteros. Y bueno, está súper interesante, Tito, este caso de éxito y como dices, se volvió viral no solo en Guadalajara, no solo en Jalisco, sino en todo el país y ahora lo están siguiendo. Pero la pregunta ahora es, las personas que ya lo están sufriendo, que están sufriendo fuerte, ¿cuáles son los consejos para empezar a pues arrancar a pivotear y hacer lo correcto para cambiar la situación y que después no les vaya tan mal? De acuerdo. Bueno, creo que hay un par de puntos que me parece que son claves. Uno es
entender que en momento de crisis no necesariamente el que te vaya bien significa que vendas lo que vendías, porque vas a empezar en una curva de nuevo de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa que me vaya bien? Que no truene, ¿no? O sea, esa tiene que ser sobrevivencia, creo que es la meta uno para las personas, pero también para las empresas, ¿no? O sea, hablando sobre todo de las micro y de las pequeñas, creo que si se trazan una meta en la cual les permita sobrevivir con los mínimos indispensables, estás del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he visto en la mayoría de las empresas que nosotros hemos asesorado, sobre todo las chiquitas en este momento? Es que hay un punto clave. No habían generado, por ejemplo, los contactos digitales con sus compradores. Y con eso me refiero a una tienda de abarrotes, una tienda de barrio, una tienda que puede generar consumo local. Para aquellos que estaban ya muy inmersos en el mundo digital, sí conocen a sus usuarios porque los tienen a través de algún tipo de red social. Pero para la mayoría de las microempresas, esta es una gran oportunidad para conocer a tus usuarios desde el punto de vista digital. Es decir, si tú eras una tienda que recibía 50 personas, 100 personas, muchas veces los dueños saben tu nombre, saben qué compras, pero no te tenían registrado en una base de datos, no tienen tu número de WhatsApp, no tienen tu cuenta de Facebook, no tienen tu cuenta de Instagram. Entonces mi sugerencia, uno, es empezar por ahí. ¿Quiénes son mis compradores? O sea, ¿quiénes ya eran mis compradores que los pueda llevar al mundo virtual? Temas, por ejemplo, voy a lo mejor hacer la referencia a la tienda de abarrotes. La mayoría de las personas, si no hablando de la totalidad, va a necesitar durante las semanas o meses de contingencia seguir comprando los productos que compraba en la tienda de la esquina, pero posiblemente ya no puede tener el desplazamiento, ¿sí? Entonces, todos los productos básicos que se encuentran dentro de una tienda de abarrotes son productos que están hechos para que las personas los puedan seguir consumiendo desde sus casas. Ahí no hay una ruptura en la demanda y en la oferta, solamente en el canal de distribución. Entonces, una persona micro en este modelo, lo único que necesita es pensar en lo que las personas van a consumir durante el tiempo de contingencia y poder ver la forma más fácil de hacérselo llegar. Ok, ok. Entonces, lo primero que hay que armar es esta base de datos, ¿no? De acuerdo. Lo Y, primero, sí, sería la base de datos y la segunda parte es la forma de pago. ok, Que en esta yo pensaría que no deben de complicarse tanto en un primer momento. O sea, ahí no tienes necesariamente que subirte a un tema de plataformas si no estás todavía preparado para hacerlo. Es decir, hay formas de pago, de transferencia en línea o incluso aplicaciones que te permiten hacer una transferencia mucho más sencilla sin depender necesariamente de una cuenta de banco, etcétera, etcétera, sino modelos de prepago o lo que ha funcionado mucho que es genero la transacción en vivo, pero llevo con mi dinero exacto para que entonces no exista este intercambio. O sea, voy rompiendo como todos estos posibles puntos de quiebre que no me permitan generar una venta si es que la quiero llevar a hacer de la manera tradicional. Y entonces utilizo las herramientas que ya están a disposición, que son gratis, para llevar como a esta primera etapa. ¿Qué puedo utilizar? WhatsApp Business, puedo utilizar mis redes sociales, puedo utilizar mi teléfono fijo, puedo utilizar mi correo electrónico, todo aquello que no me cuesta para empezar esta transición. La segunda etapa sí creo que sería ahora sí empezar a probar todos aquellos que son modelos digitales nativos, por así decirlo, ¿no? Si ok. ya necesito subir mis artículos a un lugar donde los vayas a encontrar para seleccionarlos y generar un carrito de ventas, si ya tengo que empezar a hacer un sistema de distribución a través de plataformas, si debo de generar un sistema de pago que esté ligado a una cuenta de banco, ese creo que sería paso 2, una vez que haya definido o haya empezado a probar, el primero que no tiene ningún costo, para que lo único que pudiera perder en este proceso sea tiempo, pero no esté perdiendo recursos. Entonces, en resumen, sería empezar con lo que tienes a la mano y gratuito, que son estas herramientas como WhatsApp Business, Instagram, Facebook, todo lo que te permite distribuir o vender de manera gratuita, sin siquiera la necesidad de generar un sistema de pago específico. Puedes generar todo lo que tengas a la mano gratis y si te empieza a funcionar, ya puedes pasar a la segunda etapa, ¿correcto?
Sí, correcto. Y creo que para eso es clave lo que platicábamos al inicio, ¿no? Es clave tener estas bases de datos y esta comunicación con mi público potencial, porque también el público es el que te va a permitir identificar qué productos les hacen falta o de qué manera. Y ahí creo que entraríamos en una siguiente fórmula. No es lo mismo, y esta es Ujú. fórmula de modelo de negocios. No es lo más adecuado o no es lo mismo que yo intente llevar exactamente la manera en la que vendía de manera física al mundo virtual. No todo me va a funcionar. ¿Por qué? Porque las personas que están en este momento en su casa no consumen de la misma manera. Entonces, hay que tratar de ponerle creatividad para pensar, una persona en tiempos de contingencia, de lo que yo vendo, qué le sirve y qué no le sirve. Y entonces hay que enfocarse esa parte y no tratar de que compren todo lo que vendo solo porque necesito que me ayuden. ¿Sí? Ujú, ujú. Hace poco platicaba de las asesorías que dimos, había una persona que generaba eventos Ok. grandes, ¿no? O sea, bodas, eventos masivos. Estaban desesperados porque no tenían, lógicamente habían tenido que cancelar todo lo de los próximos meses. Tienen un staff, tienen una nómina, había varios gastos que cubrir. Y tuvimos una reunión, yo creo que fue de 1 hora o 2 horas, para ver qué modelos le pudieran empezar a funcionar. Y cayeron en cuenta ellos mismos que podían hacer, por ejemplo, microeventos para cumpleaños que te pudieran mandar a tu casa. O sea, te podían mandar el pastel con los globos, Órale. con etcétera, etcétera, etcétera. Y les funcionó. Y funcionó, se está vendiendo. Lógicamente no va a ser lo mismo que hacer una boda para 500 personas. Te permite empezar a encontrar estos micro nichitos de mercado que tienen otro comportamiento, pero que te permiten generar ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Las Ujú. personas, después del primer mes de contingencia, vas a tratar de hacer tu vida lo más parecida a lo que tenías. Entonces, nosotros que estamos pasando la semana 5, vamos a ver que la mayoría de las personas van a empezar a consumir todos aquellos gustos que por lo menos una vez a la semana te tienes que dar, o por lo menos una vez al mes. Y en ellos están la comida, no sé, las bebidas, los eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Los libros, la música y muchas partes que vas a necesitar en tu vida que en algún momento las cortaste, pero cuando vayas en el mes 2 o en el mes 3 vas a necesitar retomarlos y esos son nichos de mercado que si te preparas como microempresa, puedes empezarlos a atacar desde ahorita y gradualmente vas a poderlos ir facturando. Y eso es algo que te iba a preguntar. Es lógico que en una primera etapa la gente deja de gastar. Todos estamos preocupados por lo que viene y queremos ahorrar, pero tú avisoras entonces que en unas semanas más la gente empieza a regresar a hábitos de consumo más similares a los que tenía normalmente y pero de todas formas sabemos que va a haber un impacto, una recesión, entonces también el mercado se contrae, ¿no? Por un Sí, lado tienes este regreso a los hábitos de consumo, pero por otro lado tienes una crisis económica. sí, de acuerdo. Ahí sí podemos tener referencias de crisis anteriores, donde las personas, lógicamente, vas a tratar de hacer el mínimo gasto en lo que no es primario, o sea, en lo que son como necesidades básicas, pero para una familia o una persona necesitas pequeñas válvulas de escape y estas pequeñas válvulas de escape muchas veces están ligadas al consumo de un producto. Sí, y me refiero con esto, por ejemplo, a un libro o a una canción o algo que tenga que pagar para poder tener por lo menos algo que no es se podría decir, dentro de la canasta básica, pero es algo que debo de consumir para mantenerme, pues, sobreviviendo en otros aspectos de mi vida. Y ahí cabrían incluso lo que te platicaba de los pasteles con decoración y demás. Si vas a tener un cumpleaños de uno de tus hijos, lo vas a tratar de festejar más en crisis, creo yo, que lo que le Ujú. festejarías en un momento normal porque lo necesitas, ¿no? O sea, necesitas como esos Sí. spots, esos mínimos indispensables para poder ir sobreviviendo o sobrellevando la crisis. Sí, sí, eso digo, creo que ese ejemplo es muy claro. Digo, yo tengo un sobrino que va a cumplir años este jueves y él ya se está festejando desde ahorita. Él mismo te lo pide, y la misma familia o las personas con las que estás pasando
esta etapa de aislamiento, te van pidiendo. Y creo que el ejemplo más claro de esto es los memes y todas las bromas que se hacían con respecto a ya me acabé el catálogo de Netflix. Cuando tienes una suscripción, te lo acabas. Entonces necesitas otros productos y va a llegar el punto en el que la gente, todos vamos a volver a necesitar algo extra y vamos a empezar a encargar libros, libros electrónicos, canciones, etcétera, ¿no? Sí, hay un ejemplo que me gusta mucho de un cliente, bueno, en realidad es una colaboradora de nosotros que tiene una empresa de bicicletas que son a puerta cerrada, se llaman Baico. Ellos Ok. fueron también de los primeros que tuvieron que cerrar, ¿no? Que son este modelo de bicicletas que se puso muy de moda, sobre todo en los últimos 2 años, que utilizan como un tipo de escenario, música y demás para hacer una sesión. Ellos tuvieron que cerrar por la reglamentación. Fueron de los primeros, los gimnasios junto con los bares. Ella ya tenía vendidas sus suscripciones, tuvieron que empezar a regresar el dinero y en esa parte de crisis vio la posibilidad viendo con sus clientes, de poderles hacer llegar la bicicleta junto con el calzado a sus casas por la misma Wow. suscripción que ya tenían. Y colocó en una semana todas sus bicicletas, el 100%. O sea, no tiene una merma en este momento en la cantidad de ingresos que está generando. Es posible que pueda tener una reducción de los ingresos por la cantidad de sesiones que puedes dar en un día, cuando a lo mejor la misma bici la vendías a 2 o 3 personas por día, pero ya tiene por lo menos sus mínimos indispensables para seguir pagando renta, nómina y todos los gastos fijos de un lugar que está cerrado. Y colocaron el 100% de las bicicletas con una fórmula totalmente digital. Entonces te mandan tu bici, la tienes en tu casa, al día te van a mandar la sesión por video, te puedes conectar a través de streaming, lo puedes hacer de manera posterior si ves el video. Y a eso me refiero con estos estilos de vida que no puedes dejar, porque entonces pareciera que no entra dentro de los mínimos indispensables o dentro de la canasta básica, pero la salud física y la salud mental van a convertirse en canasta básica en momentos de crisis, ¿no? Entonces, todo Totalmente. aquello que cerró en un primer momento necesita esas válvulas de escape, y esas válvulas de escape son modelos de negocios que se pueden vender. Y si las personas que tienen las micro y las pequeñas empresas empiezan a entender esas fórmulas, van a encontrar en este momento algo que les permita facturar, pero también van a encontrar modelos de negocio que posiblemente les sirvan a futuro, como la colocación de bicis en casa, que es posible que se convierta en una tendencia de uso que antes no habías visto y que puede ser algo que estés rentando de aquí en adelante, y puedes entonces haber encontrado dentro de la crisis una fórmula que te permita un modelo que no habías explotado antes, que a lo mejor ese va a ser tu ventaja competitiva en los siguientes años. Sí, y era lo que quería llegar. A nosotros nos pasó precisamente con el mundo del yoga, con una plataforma que se llama Círculo Yoga, que también nosotros tenemos. Sí. Y originalmente la idea fue trabajar con estudios de yoga. Empezamos con Rakshan, nos hablaron, oye, ¿cómo le podemos hacer para que nos apoyen, para que la gente siga recibiendo sus clases? Y yo, la verdad, antes que pensar en el modelo de negocio o lo que fuera, pensé en lo necesitamos, o sea, necesitamos seguir teniendo yoga en nuestra casa porque si no nos vamos a volver locos, ¿no? Y precisamente esto se vuelve una oportunidad para innovar a futuro. A lo mejor esta crisis terminas con un modelo de negocio robustecido, diversificado, que te va a permitir después tener un negocio más sólido que va a tener incluso menos huecos para subsiguientes crisis, ¿no es así? Creo que eso es realmente tu especialidad, la innovación. Entonces, Sí, platícanos un poco de esto y creo que podemos dejar este tema para la siguiente plática, pero danos un poquito de entrada a este tema, ¿no? sí, de acuerdo. Bueno, creo que el tema de la innovación eh, es normal, es regularmente en la historia impulsada más por un momento de crisis que por un momento de estabilidad. ¿Por Ujú. qué? Es normal, ¿no? En momentos de estabilidad no estamos obligados a cambiar, y no estamos obligados a cambiar de manera tan acelerada. Si nosotros tomamos las crisis o los productos o los servicios que hemos consumido en los últimos años, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de ellos
desde internet, chocolates, comida enlatada, etcétera, están producidos o fueron generados en un momento de crisis. La gran mayoría en un momento de guerra, que es nuestro histórico, y creo que ahora este parteaguas se va a dar en la famosa pandemia, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que todos tengamos que buscar modelos de negocios que antes no conocíamos, que nuestros productos se adapten a las nuevas formas de vida, que nuestros servicios se adapten a estas nuevas formas de vida, y entonces creo que se convierte en un parteaguas para que los modelos de éxito de los siguientes años, cuando los veamos recordando, van a ser aquellos que sobrevivieron a un momento de crisis o que encontraron algo que no habían hecho. Esa innovación obligada va a convertir a los que van a ser los grandes ganadores de los siguientes 10 años, 15 años, 20 años, que en este momento ni siquiera sabemos que existen, ¿sí? Y los vamos a empezar a ver surgir uno a uno y decir, híjole, es que estaba, no sé quién se le ocurrió, pero es el próximo, la próxima mega empresa, y no por mega empresa me refiero a que sea muy grande, sino a la que encuentre exactamente una fórmula que le va a permitir subsistir en este momento, pero encontrar un modelo que sea replicable, que sea escalable, que sea de mayor largo plazo y que incluso no existiera previamente de manera obligatoria, lo van a tener que ir encontrando, lo vamos a tener que ir encontrando. Y todos aquellos que se queden atados a los modelos tradicionales, que no tengan la capacidad de ser flexibles, pues son las empresas que iremos viendo que gradualmente se van a quedar obsoletas o que ya no van a encontrar como estas fórmulas de mercado para los siguientes años. Que es algo que hemos visto a lo largo de la historia, pasó con Blockbuster y Netflix, uno se fue para abajo, otro se fue para arriba, pero me gustaría cerrar, me encanta cerrar con esta nota más positiva pensando en esta crisis como una oportunidad a futuro y sobre todo cerrar. Ustedes que tanto están trabajando y trabajan constantemente de la mano de pymes, pequeñas, medianas empresas, que realmente son el motor de la economía de cualquier país. Ahorita hablabas de a lo mejor unas empresas pequeñas con innovación se van a volver en empresas enormes, pero esos son casos muy particulares. Tú como pyme, encuentras ese nicho de innovación o esa oportunidad de innovación y cómo la desarrollas, qué necesitas y qué herramientas, y creo que esto ya más a detalle lo podemos platicar en la próxima entrevista, pero a grandes rasgos, ¿cuáles serían los 2 o 3 tips que le darías a alguien como para decir, ya estás agarrándole la onda a una nueva opción, a algo innovador? Te recomiendo que veas estos 2, 3 detalles que te pueden servir para empezar a desarrollar tu idea. Bueno, 2 o 3 que me parecen muy básicos, posiblemente para alguien que está metido en temas de innovación o desarrollo de modelos de negocios, van a ser de los que son como muy para principiantes, por así decirlo, pero me parece que son clave. Uno, es entender que lo que nosotros vendemos debe de estar pensado en quien lo consume y no en quien lo produce. ¿A qué voy con esto? Las empresas micro estaban muy hechas o están históricamente muy hechas a decir, es que yo vendo esto, ¿no? O sea, yo vendo calzado, yo vendo plano tal. No, en este momento es, ¿qué es lo que las personas consumen? ¿Qué necesitan? ¿Cómo va a ser su estilo de vida? Y hay que ver entonces cómo nosotros, desde nuestra trinchera, desde lo que hagamos, saber si tenemos productos o servicios adaptados o si los tenemos que inventar. Y si los tenemos que inventar, no tenerle miedo. En estos momentos es el momento de hacer pruebas. Tenemos tiempo de sobra, ¿no? De la gran mayoría, que tenemos muchas horas de casa en los que podemos empezar a probar ideas que teníamos guardadas por ahí. Y si no funcionan, no pasa nada. Pero alguna de esas va a pegar, y una de esas que funcione se va a convertir posiblemente en nuestra salida de escape si perdemos nuestro empleo, porque ahorita estamos hablando de micros y de pymes, pero también qué va a pasar con todas las personas que van a perder empleos, que trabajan sobre todo en estas transnacionales que cambian o hacen recorte de la mitad de su plantilla de un día para otro y sin aviso previo, ¿no? Entonces, todas esas ideas que tenemos guardadas hay que probarlas. Hay que empezar a ver cuál es el comportamiento que nosotros creemos que van a tener los consumidores. Y con los consumidores no me voy tan lejos, me voy a qué necesita la colonia donde vivo
que no está teniendo esa proveeduría y si yo se la puedo generar. Y entonces de ahí vamos a encontrar muchas pequeñas fórmulas que podemos ir probando y alguna de esas va a pegar. Exacto. Y a ver, porque luego nos da miedo esa idea loca que teníamos, pero que también está, hay muchos que nos la han criticado, pero que a lo mejor es el momento de ponerla en práctica, ¿no? Me acuerdo que hay Aerosmith tenía un día de las ideas estúpidas, le decían, y dice, la mayoría terminaban siendo estúpidas, pero dos o tres de nuestros más grandes hits salieron de esas juntas de ideas estúpidas. Vale la pena también explorar esas ideas que nunca le has dado mucha importancia en estos momentos, que crees que no pueden llegar a funcionar, pero que porque son demasiado locas o demasiado, o es mejor tratar de ser un poco más conservador y explorar ideas más cercanas. Bueno, yo creo que incluso en economía hay una fórmula que le llaman el síndrome del inmigrante. Son ciertas condiciones que los inmigrantes tienen que les permiten no tener miedo a explotar ideas. Y una tiene que ver precisamente con la necesidad económica y la otra con que no tienes un círculo cercano de amigos o conocidos con los que te da pena intentar hacer algo nuevo. Y esto es bien común. La mayoría de las personas no se atreven a hacer algo nuevo por miedo a tu círculo más cercano. ¿Por qué? Porque te van a decir que está bien mensa la idea, que no va a funcionar, que fulanito, fulanito y fulanito lo han intentado 10 veces y que no les pegó, que como eso ya ha habido otras 40 personas que lo han intentado. Siempre vas a encontrar 15,000 fórmulas del fracaso y esas normalmente te juegan más en el ego y en el miedo que realmente en la posibilidad de intentarlo no es que signifiquen tanto esfuerzo o tantos recursos. Tiene mucho más que ver con romper estos miedos y en esos no es que haya unas personas que sean más aventadas que otras, sino que hay pues quien a pesar de esos miedos pues nada más deciden hacerlo. Y yo sí pensaría que, uno, la necesidad económica va a impulsar a hacerlo. O sea, por más que no queramos probar fórmulas nuevas, pues el día que no tengamos para comer o para pagar la renta, vamos a intentar una fórmula nueva. Dos, a diferencia de crisis anteriores, lo peor que te podía pasar era que cuando no tenías empleo tenías que salir a empezar desde cero, pero ahora no puedes salir. ¿Sí? Esa combinación es una de las combinaciones principales para lo que va a ser la ecuación de crisis de esta etapa. Todo, no sé, antes tú puedes decir, el día que yo pierda mi empleo y no tenga nada, por lo menos salgo y vendo en la esquina. Pues ahora no. ¿Sí? Entonces, el salgo y vendo en la esquina es ahora en línea. ¿Qué puedo hacer que pueda empezar a vender en línea? Que sea mi salida a la crisis. Y entonces, pues creo que con pena, con miedo, con lo que sea, hay que hacerlo. Si te esperas hasta el momento en el que te quedaste sin dinero, vas bien tarde. ¿Sí? Y es lógico que conforme vas teniendo menos recursos, menos ingresos y más presión, incluso, no sé si se le ha pasado, pero a mí me pasa, piensas menos. O sea, se te va como coartando la creatividad. Entonces, si en este momento todavía tienes empleo, tienes tus recursos, aunque sean limitados, más o menos estructurados, empieza desde ahorita para que el día que te falte alguno de los recursos, ya por lo menos probaste A, B o C y ya sepas si te puede funcionar o tener una alternativa para que te permita sobrevivir durante los próximos meses. Oye, buenísimo, esto se está poniendo bueno. Eh, excelentes consejos, Tito. Me quedo con ganas de seguir platicando, pero ¿qué te parece si lo dejamos para una siguiente cita? Creo que nos has dado muchas ideas y es momento de pensar en ellas y a lo mejor de aquí empezar a desarrollar y en una siguiente plática hablamos ya más de este tema de la innovación y me encanta que nos vamos con esta idea de más positiva, de optimismo, de decir, sí, ahorita no nos está yendo muy bien a la mayoría, pero estamos en una etapa donde la innovación y la creatividad nos puede llevar a hacer algo diferente y a crecer a futuro. De acuerdo. Pues muchas gracias por la invitación y me dicen cuándo tenemos la próxima sesión para seguir hablando
pues además de ver cómo va evolucionando y qué otras fórmulas por ahí podemos encontrar. Excelente. No, muchas gracias a ti por esta plática, la verdad, súper interesante. ¿Quieres mencionar alguna red donde crees que la gente te puede contactar o tu página, en donde te pueden buscar? Sí, de acuerdo. Incluso si alguien necesita por ahí algún tipo de asesoría de forma gratuita, si es micro o pyme o un emprendedor que quiere empezar a desarrollar una idea de negocio, lo pueden hacer en aliciaglobal.com o en redes sociales como alicia.global. Ahí nos van a encontrar y ahí nos pueden contactar. Repíteme la red. Sería aliciaglobal.com, es el sitio web, y en redes nos encuentran como alicia.global. Pues excelente, Tito. No nos despedimos, nos vemos la próxima para seguir hablando ahora del tema de innovación. De acuerdo, gracias Memo. Muchas gracias amigos de Atom Hub por habernos acompañado. La verdad estuvo súper interesante el tema y como pueden ver vamos a seguir con esto. Yo soy Memo Navarro, nos vemos en la próxima. Síganos en atomhub.mx y en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.